Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a la red de intelectuales por la invitación que me han hecho para participar de este encuentro en el que conversaremos sobre la integración en América Latina y el Caribe, sobre sus desafíos, sobre sus obstáculos. Hoy recordamos el nacimiento del libertador Antonio José de Sucre, y su vida es un ejemplo de integración. Contribuyó enormemente a la independencia de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Fue presidente de Bolivia y sus restos descansan ahora en Quito. Creo que hoy es una fecha oportuna para hablar de integración en homenaje a Antonio José de Sucre. Vivimos en tiempos de una multiplicidad de crisis. La pandemia que azota a todos los continentes y que hasta la fecha ha producido más de 2 millones de muertos, es un ejemplo claro de que los desafíos que enfrenta la humanidad son desafíos comunes y que solamente pueden ser enfrentados de manera mancomunada, de manera integrada, de manera solidaria. Pero decía que estábamos en una multiplicidad de crisis. La pandemia devela las dramáticas crisis a las que el sistema capitalista en general, pero el sistema neoliberal nos ha llevado. Porque además de una profunda crisis sanitaria, que la vemos cotidianamente, estamos viviendo una enorme crisis climática, una crisis vinculada a la desigualdad, una crisis humanitaria con desplazados, con personas huyendo de la violencia en distintos lugares del mundo, con una crisis migratoria en la que algunos países lamentablemente aplican medidas atentatorias a los derechos de los migrantes, una crisis por supuesto vinculada con la desigualdad, enormes diferencias en el mundo. Hemos visto cómo durante la pandemia el puñado de hombres más ricos se ha hecho infinitamente más rico y el resto de la población se ha visto mucho más vulnerable. Este panorama de crisis comunes por supuesto nos tienen que llevar a la conclusión de que solamente podemos enfrentarlas de manera común. Pero existe un ataque sistemático, un ataque como una política en contra del sistema multilateral. Entendido el sistema multilateral como aquel acuerdo entre los estados, entre los países, con principios comunes, con propósitos comunes, con normas comunes para la gobernanza global y para enfrentar este tipo de situaciones. En la anterior administración estadounidense, este ataque despiadado en contra del sistema multilateral lo hemos visto, los ataques a Naciones Unidas, el recorte de recursos a Naciones Unidas, los ataques a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, a la UNESCO, los ataques también al propio sistema de Naciones Unidas, decíamos, con un objetivo claro, un objetivo de tratar de evitar que existan respuestas comunes a los problemas comunes. Y esto es parte de una lógica que se ha ido aplicando también en nuestra región. No es de extrañarse que desde la Casa Blanca se haya pregonado la doctrina Monroe como el retorno de la doctrina Monroe, en la que de manera insultante se dice que América es de los americanos entendidos estos como los estadounidenses. Esta política tiene que ver con lo que sucede tanto a nivel local como lo que sucede a nivel global. Porque así como estos intereses económicos y políticos pretenden desarticular nuestros escenarios de convivencia locales,
pretenden desarticular a los sindicatos, a las organizaciones campesinas, a los movimientos sociales, al movimiento popular en nuestros países, a través de la división, a través de la fragmentación. De la misma forma, estos intereses lo que pretenden es destruir los escenarios de integración que ellos no puedan controlar. Todo aquello que ellos no puedan controlar está sujeto a los ataques y sujeto a la destrucción. Veamos los ejemplos clarísimos de lo que ha sucedido en los últimos años en América Latina y el Caribe. Han destruido UNASUR. Todos hemos visto con mucho dolor las imágenes de cuando desmontaban un monumento a Néstor Kirchner, quien fue secretario general de UNASUR, uno de los precursores de la unidad y de la integración latinoamericana y caribeña. No solamente la destrucción de UNASUR, sino la paralización de la CELAC, por ejemplo. Encomiamos y saludamos los enormes esfuerzos de México en este trabajo, pero también hay que reconocer que estos mismos intereses han tratado de desarticular, paralizar a la CELAC. Y veamos el rol de la OEA. La OEA, como muy bien decía el Che Guevara, y lo ha demostrado en muchas ocasiones, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Cómplice, a través de su secretario general Luis Almagro, del golpe de Estado contra Bolivia, de las agresiones sistemáticas contra Venezuela, de las agresiones sistemáticas contra Cuba, contra Nicaragua, uno de los principales promotores de la desintegración de América Latina y del Caribe, subordinando los intereses regionales a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, por eso, la integración no solamente es un anhelo, es un sueño, es una aspiración, es una necesidad imperiosa, porque es la única forma a través de la que vamos a poder enfrentar estos desafíos comunes. Sin un sistema multilateral sólido, no podremos enfrentar la pandemia, que, como decíamos, ha causado ya más de 2 millones de muertes, provocando más de 10.000 muertes por día. Es decir, aproximadamente cada 3 segundos muere una persona producto de la pandemia. Eso solamente puede ser enfrentado a través de un sistema de cooperación y de solidaridad internacional. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Hablando específicamente de la pandemia. Según ha denunciado el propio director de la Organización Mundial de la Salud, y lo voy a citar, abro comillas: "Debo ser franco, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres". Cierro comillas. En la pandemia, el hecho de que el 95% de las vacunas esté concentrada en 10 países nos habla claramente de que la lógica neoliberal no nos va a rescatar de la pandemia. Tal y como están distribuidas las vacunas ahora, se prevé que recién en el año 2024 los países más pobres van a poder recibir la vacuna. Eso es inadmisible. Es inadmisible desde cualquier punto de vista, incluso de la propia preservación de los intereses de estos países, porque de la pandemia o salimos todos o no sale nadie. Decía, lo mismo para enfrentar la crisis del cambio climático, la crisis de la desigualdad, la disrupción tecnológica y la posibilidad de enfrentar esta y otro tipo de amenazas comunes. Entonces, reitero, y con esto concluyo, la única forma en la que vamos a poder salir de estas crisis es de manera mancomunada, con el respeto del derecho internacional,
con la erradicación de, por ejemplo, la aplicación de medidas coercitivas en contra de estados soberanos, y con la cooperación y con la solidaridad. Con esas palabras yo me despido de ustedes, deseando el mayor de los éxitos en la fiesta democrática que se vivirá este domingo en Ecuador, y que trabajemos juntos para que nada se interponga a la sagrada voluntad del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias.